Saludos amigos, aquí estamos como todas las semanas comentando los hechos con Ramón Peralta y un servidor. Ramón, tenemos muchos temas que comentar, pero especialmente el que tiene que ver con el asunto de los niños, el que más está batiendo el país ahora y el que ha ayudado al pueblo norteamericano a darse cuenta de qué clase de presidente tiene. Sí, porque además también, tú sabes que ya con la presión, él tuvo que echar hacia atrás, pero la crítica que hay de echar hacia atrás es que él no especificó nada concreto de qué facilidades, qué cosas hay para atender entonces a esos niños y a esos padres que están separados. Entonces, está la cosa ahí en el aire, a ver, no sé qué pasará. Hubo un juez en California que le dio un plazo al gobierno para que devolviera a los niños a sus padres. Un plazo dice, yo creo 30 días para uno, pero para los menores yo creo que menos. No sé si son 10 días donde el gobierno tiene que buscar en qué lugares va. Pero tuviste a Trump haciendo campaña y diciendo y repitiendo a sí mismo que no vamos a dejar que este país sea invadido. No. Sí, no hay lugar a duda. Yo soy de lo que creo que la base de todo eso es el pleno racismo. Sí, eso no hay que buscar otra vuelta de que si son, que esa gente, porque hay personas, como vimos en un comentario, los padres son los culpables de lo que están exponiendo a los niños y porque mis padres entraron legales al país. Yo no sé qué a ti te parece de esa opinión, porque es algo muy generalizado que nosotros venimos oyendo por muchos años, de que, no, que yo vine legalmente, los otros son los culpables. Hay gente que piensa que no hay más, o sea, como ellos tienen 10 dedos, ya nadie tiene dedos. Ellos piensan que no saben que 2 y 2 son 4, no saben que, o sea, no razona lógicamente. Eso de decir no, mis padres vinieron legales, ¿por qué no vienen legales los otros? Primero, todo el mundo sabe que las leyes de inmigración en Estados Unidos son prácticamente prohibitivas para cualquier persona venir a Estados Unidos legalmente. Si tú vienes legalmente por una visa de trabajo, y para conseguir una visa de trabajo tú tienes que demostrar primero que te pide una empresa y segundo que esa empresa demuestre que en ese lugar donde esté esa empresa no hay personas capacitadas para hacer ese trabajo y por eso tienen que contratar a un extranjero. Segundo, si puedes entrar por la vía del matrimonio. Entonces, la gente para poder venir a Estados Unidos tiene que casarse. Es decir, eso es ilógico. En todos los países del mundo, claro, con algunas excepciones también que tienen políticas migratorias fuertes, tú tienes el derecho de pedir vivir en ese país y explicar tus condiciones. Decir, yo quiero vivir en Estados Unidos porque yo quiero trabajar, quiero hacer esto, o yo quiero desarrollar mi carrera, algo así. Pero esa no es una razón por la cual mi te deja entrar. Entonces la gente no tiene, el que quiere venir a Estados Unidos a trabajar y vivir, no tiene otra alternativa que no sea. Pero otro aspecto, Andrés, el asunto que hoy se debate no es ese. El asunto que hoy se debate es que son niños que han llegado a la frontera y han sido sometidos entonces a un... Sí, pero yo me refiero al caso de que tú dices, lo que dice la sí, pero eso de que mis padres entraron legalmente al pero país. A eso voy, porque lo que pasa es que ella o esa persona o esas personas toman, como dicen un refrán, el rábano por las hojas. Es decir, aquí este problema de ahora no es el asunto que si entraron legal o ilegal. El asunto es que esos niños y sus padres han sido sometidos a una situación fuera del marco legal de Estados Unidos. Es decir, aquí no se puede debatir que si entraron con visa o no entraron. El hecho es que esos niños y esas personas, una vez en tierra norteamericana, tienen derecho a ser primero tratados como personas y segundo, a que se le dé oportunidad ante el derecho de conocer su situación, que eso es lo que estaba desconociendo precisamente esta administración. Es decir, totalmente desconociendo la capacidad legal de esta y tomando medidas fuera de lo legal. Ningún país del mundo tiene el derecho de separar a un hijo de su padre si no hay una sentencia de un juez. Sí. Y sobre todo que cuando hay leyes constitucionales en este país para enfrentar esas cosas. Es decir, pero te decía, comentaba precisamente a la gente que piensa así, no, mis padres, es una forma también muy individualista de ver las cosas. Sí, señor. Es decir, no, porque mis padres entraron legales, entonces ya los demás.
realmente hay que saber que existen condiciones. Es como tú mismo decías hace un rato, que hay gente que dice que no, porque la gente son pobres porque no tienen trabajar. Sí, o sea, ven acá, espérate. Donde hay 5 manzanas y hay 20 personas para comer, o sea, tú tienes que saber que realmente hay un grupo que se quedó sin comer. Entonces, no es que no quiera trabajar, no, es que no hay suficiente. Y entonces, y por eso, además de la desigualdad de la riqueza. No, y hay mucha gente también que cae en eso y dice, oye, ¿por qué usted no es millonario entonces, como Donald Trump? Oh, sí. Entonces, que todo depende de ti. Que todo depende de ti, porque esa es una filosofía. Tienen la idea de que existe una sociedad, de que existen condiciones materiales reales, que no son imaginarias, por las cuales una persona no puede progresar en determinado país. Que eso no se dé en la tierra. Yo creo que tal vez en el otro mundo. En el otro mundo, en el paraíso, es que va a haber de todo para todos. Y va a depender de ti. Sí, claro. Entonces, sí, porque en realidad, yo lo repito, porque ha sido un argumento que ha sido traído por muchos años. De gente que dice, no, ¿por qué no vinieron legal? Claro. Ahora mismo, por ejemplo, hay cientos de familias que se les van a impedir traer a sus familiares legalmente, como antes pasaba. Exacto, ya. ¿Por qué? Por las normas que esta administración está estableciendo y que va a bloquear, sobre todo ahora con la aprobación de la Suprema Corte, que ese es otro elemento importante, de que autorizó al gobierno entonces a prohibir la entrada a personas legalmente. A prohibirlos legalmente también. A gente que tienen, a gente que tiene visa incluso. Pero hay gente también, Andrés. Pero vamos a continuar con ese tema después de esta pequeña pausa. Ford Industrial Staffing. ¿Estás buscando trabajo en Grand Rapids? Ford Industrial Staffing te puede ayudar. Tenemos posiciones de empleo disponibles inmediatamente en Grand Rapids, Walker, Rockford, Wyoming, Vital Center, Granville, Wyland y muchos más. Ford Industrial Staffing. La publicidad es la vía correcta para triunfar en los negocios, y el triunfo no es posible sin llegar a los mercados que hacen la diferencia. La comunidad hispana es un importante y potencial mercado para su negocio en el oeste de Michigan. Haga suyo ese mercado publicando su anuncio en El Vocero Hispano. El Vocero Hispano es desde 1993 el periódico preferido de la comunidad hispana, un periódico profesional hecho por verdaderos profesionales del periodismo. Llámenos al 616-246-6023. Continuamos comentando los hechos. ¿Me decías, Peralta? Yo te decía que ha sido una costumbre, incluso en nuestros países, que la gente pobre, no es porque ellos no quieren trabajar. Sí. Pero sin embargo, esos miles de personas se trasladan a otros países donde hay oportunidades. ¿Y qué pasa? Trabajan como, vamos a decir, como animales, es decir, trabajan. Porque, señores, todo ser humano, la gente es una manera superficial y diríamos de poco juicio. Poco razonada. Poco razonada. Decir de que, no, porque lo que yo logré y el otro no logra, el otro no sirve. Señores, eso es diríamos Primero, no todos somos iguales, o sea, en el sentido de potencialidades, es decir, hay gente que tiene más habilidades que otras, es normal. También las condiciones materiales reales de existencia son los países, la gente. Yo he escuchado a personas decir como que la gente viene aquí a Estados Unidos porque le tienen envidia a Estados Unidos, o porque quieren hacer aquí en Estados Unidos lo que no hacen en sus países. Señores, Centroamérica es un continente pobre. Es decir, como yo te decía, donde hay 5 manzanas y hay 100 personas, ¿tú entiendes? Muchos se van a quedar sin comer. Entonces, eso es lo que pasa en estos países. Es decir, el Producto Interno Bruto es pequeño, pobre, y además de eso, hay una desigualdad social donde un grupito pequeño tiene la mayoría de la riqueza y el resto no tiene nada. Entonces, esta gente la pobreza está en toda América Latina y especialmente en México, Centroamérica.
Entonces, y son los países que a través de los cuales por tierra se puede llegar a Estados Unidos, que es un país desarrollado donde sí hay oportunidades de trabajo. Entonces, es normal que esta gente desesperada por vivir y por mantener a su familia, trata de emigrar a los Estados Unidos ilegalmente, porque legalmente no lo dejan. Que yo siempre he visto en ese caso es todo lo contrario. Cómo una gente se expone a todo ese tipo de cosas por sacar a flote su familia. Mi madre me daba una respuesta muy interesante. Mi madre era una ama de casa. Y yo siempre le preguntaba, ¿cómo está allá la gente? No, aquí los ricos están bien. Sí. Pero ¿quiénes son los que salen a tirarse al mar, a ese mar Caribe que se ha tragado miles de personas? La gente que tiene necesidades. Claro. Y entonces, como tú dices, lo que tú ves allí es una intención que rompe los modales, los moldes regulares para gente buscando desesperadamente. A esa gente que está desesperada, tú la vas a decir, no, porque mi padre vinieron legalmente, que vengan legalmente. Sí, claro. Ah, sí. ¿Por qué no vienen a Disney World y a esas cosas? Sí, exacto. No, es una situación, como tú dices, cruel que se da en otros países. Una de las cosas que además de la violencia que se ha desatado en Centroamérica. Una de las cosas que insistimos, Estados Unidos está presionando esta cuestión de los inmigrantes, pero él no presiona los gobiernos títeres que tienen en Latinoamérica, soportando sus grandes empresas. Que Estados Unidos también es en parte responsable de toda esa pobreza que hay en Centroamérica. Pero claro. Hay que recordar lo que fue la United Fruit. La United Fruit fue esa gran compañía productora de banano que compró toda Centroamérica y era dueña de todas las tierras y de toda la plantación de banano, que esclavizaron. Incluso hubo que hacer demandas internacionales para reclamar el derecho de esta gente, donde incluso los líderes de Centroamérica que se rebelaron contra la explotación de la hoy se conoce como Chiquita Banana, antes de la United Fruit, fueron asesinados. Asesinados con el apoyo de Estados Unidos. Claro, entonces esa guerra donde perdieron la vida cerca de 250,000 personas en Guatemala y en El Salvador. Señores, eso no fue fruto de que el ángel vino. No, señores, es una situación creada precisamente por eso. Es decir, Estados Unidos, tú puedes rastrear en América del Sur, Chile, la industria de la minería. ¿Quién la tiene? Empresa norteamericana. La industria petrolera, ¿quién la controla? La Texaco y la Texoil, la Exxon y todas esas grandes empresas. Y así pasa entonces con toda la industria de la minería, que es una empresa donde esos países reciben contratos míseros y entonces esta compañía está en esos países. ¿Por qué? Soportada por el gobierno norteamericano, y es donde se crea la desigualdad y la pobreza y diríamos el desorden del derecho y la institucionalidad que hay en otros países. Porque si tú te fijas el caso de El Salvador, Guatemala, Honduras, como tú dices, que vienen los bandidos de la M13, señores, esos son también sí, eso es elementos. Otra gran mentira, porque te voy a decir lo siguiente. Ahí están los datos estadísticos que por cierto voy a mencionar algo del censo. La penetración en Estados Unidos ilegal de grupos de bandas centroamericanas es mínima. Sí. Entonces son 2 o 3 gatos. Sí. Entonces, claro, es obvio, o sea, si tú te preguntas, ¿y por qué la violencia y las bandas, la delincuencia se genera en los lugares pobres? Lógico, no se va a criar en los lugares ricos, los ricos no tienen necesidad del vandalismo. Entonces, la pobreza es la que degenera en el vandalismo, y Centroamérica ha pasado de la guerra al vandalismo, y eso es terrible. Y esa familia, como tú dices, se suben a la serpiente, como le llaman al tren, y corren el riesgo de perder la vida en el camino para llegar a Estados Unidos huyendo de la violencia, Andrés, del hambre. Muchísimas mujeres que también que vengan legalmente, ve al consulado americano a buscar una visa y dile, mire, yo quiero una visa para Estados Unidos porque yo quiero trabajar, además de eso me están persiguiendo y me quieren matar. No hay nada para ti. No, y además también el hecho de que esas personas se lancen a esa situación, señores, no es algo voluntario. Nadie, incluso estando bien, quiere salir de su país, de su lugar nativo, viendo sus familiares y cosas. Y la gente no sabe el drama que viven millones de estas personas, que al llegar aquí incluso, después de estar trabajando, sufren, como tú decías, ahí
cientos de casos de mujeres que han sido violadas. Yo te dije una vez un caso de que mi esposo vivió aquí en la clínica Santa María, una señora que había sido violada y ella violada, entonces estaba en estado. El terror de ella era que ella no le había dicho nada a su esposo, que cómo ella le iba a decir eso a su esposo. Sí. Y fue que la violaron en el transcurso. Entonces así pasan. Hay una joven también en New York que está asilada en una iglesia, que también, que se fue violada por un agente de migración, fue violada, sí, dice ella. Entonces la gente toma como juicios ligeros para decir, no, es porque no quieren, no, es porque no quieren trabajar, no, porque... mis padres vinieron legalmente, sí. Eso era una cosa siempre. ¿Sabes quién decían eso aquí en los 80? Los rusos y eso que le daban la visa aquí por la cuestión del comunismo. Los cubanos también, que cuando llegaban aquí buscaban asilo porque el gobierno le convenía recibirlos aquí como víctimas de la dictadura comunista, ese tipo de cosas por la Guerra Fría. Pero Andrés, otro elemento, el caso de las que aprobó la Suprema Corte, de que el gobierno dijimos ya no le dé entrada a ciertos países. El hecho es que hay mucha gente que aquí no conoció lo que fue la Guerra Fría, donde cuando usted puede luchar por asuntos sociales, inmediatamente era usted bautizado con un nombre de comunista. Eso desapareció, pero la gente que no vivió esa etapa y que no estudió, terrorista y musulmán. Ya de tú venir, entonces por eso precisamente ayer había una protesta tremenda y es verdad. ¿Por qué? Porque se va a tomar el hecho de musulmán, usted va a llegar allí a un aeropuerto donde usted está totalmente aislado, donde está, porque la gente cree que la prensa está en todos lugares. Llega usted. ¿Cómo la Suprema Corte aprueba una cosa así? Es decir, ¿cómo? Fue 5-4 según la... Bueno, Andrés, eso fue producto, recuérdate, de una estrategia republicana que duró 3 meses, que no impidió a que el candidato de Obama fuese conocido en el Congreso, pero es precisamente para eso, para inclinar la balanza. Fue todo lo que hizo, todo eso es obra del Partido Republicano. Claro, ellos fueron montando jueces conservadores en la Suprema Corte para tener apoyo para hacer las cosas que están haciendo ahora. Sí. Cuando tú vienes a ver, se retira cualquier otro juez de lo que queda ahí, ponen a otro recalcitrante y a lo mejor va a decir va a la Suprema Corte en el futuro a decir que sí, que está bien que se paguen a los niños de los padres. Es otra cosa que la gente ordinariamente no se da cuenta en la política. La política es complicada y es un conjunto de elementos que se unen para tú poder entender el por qué muchas veces uno critica una situación determinada. Hicieron una protesta contra Heisenberg. Heisenberg ya cambió su posición, dice que está de acuerdo. Sí. No está de acuerdo con que se paguen los niños. También el otro congresista de aquí, Justin Amass, ¿no? También está en eso, pero a la hora de votar, votan diferente. No, claro, no precisamente, ya no sé si vamos casi a terminar. Tú sabes que ahora en el Congreso hay se ha presentado unas mociones para una solución salomónica. Sí, pero al mismo tiempo la gente dice que de ahí no va a salir nada. Claro, que todo eso es cháchara para llamar la atención y para hacer creer que se está haciendo cuando en realidad no se está haciendo nada. Sí. Es el problema de la política, la demagogia. Es decir, pero no tenemos tiempo para más, así que continuaremos la próxima semana comentando los hechos con Ramón Peralta y un servidor.